Un saludo, amada iglesia, y un saludo a cada uno de los hermanos que están aquí presentes en esta mañana. Damos gracias a Dios por este recorrido que podemos hacer a través de la extraordinaria, la maravillosa epístola de Santiago, la epístola universal de Santiago. Y hoy queremos continuar estos estudios con el título Vive tu fe, hablando acerca del tercer de los tópicos que hemos estado desarrollando en esta epístola, que lleva por título Mostrando tu fe en la actuación. Saben que podemos muchas veces decir que tenemos fe. En otras ocasiones podemos hablar acerca de nuestra fe o del desarrollo de la misma. Podemos hablar acerca de qué significa la fe en Dios, pero en este estudio se enfatiza que la fe debe estar mostrada, debe estar rigiendo en cada uno de nuestros pasos, y de esa manera se convierte en nuestra forma o medida en la cual hacemos las cosas. Mostrando tu fe en la acción es precisamente lo que queremos en esta mañana mirar. En Santiago capítulo 2 ya abordamos los primeros versículos en la sección anterior. Ahora queremos continuar a lo largo de este capítulo 2, específicamente ahora del versículo 14 al 17. Y en Santiago insta a sus lectores, y por ende a nosotros que somos de esa estirpe, a que actuemos acorde a nuestras creencias. Es decir, que lo que estamos pensando, lo que está dentro de nuestro sistema de pensamiento, lo estemos viviendo, es decir, lo estemos demostrando y estemos transmitiendo esas creencias a otras personas. Santiago comienza diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No está Santiago estableciendo una polémica entre si lo primero es lo uno o lo otro. Lo que está expresando es una pregunta retórica muy lógica, por cierto. Si alguna persona dice que tiene fe, bueno, entonces, ¿de qué manera está actuando? Y ese precisamente es el título de nuestro encuentro. Así que, para continuar analizando cada uno de estos versículos, les pedimos que nos acompañen en un momento de oración. Padre, nos ponemos en tus manos. Pedimos que tú nos sostengas, nos ayudes y nos llenes con tu gracia y amor. Permite, oh Padre Celestial, que siempre podamos tener en nuestras vidas la dirección de tu Espíritu, y podamos también tener esta sabiduría que está en tu palabra, la de hacer tu voluntad. En el nombre de Dios oramos. Amén. Hermanos míos, ¿de qué provecho tiene si usted tiene fe pero no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Evidentemente que la fe no puede salvar. Lo que Santiago está queriendo hacer que pensemos o reflexionemos es que si tenemos una creencia, evidentemente esa creencia se va a exteriorizar, va a ser visible para otras personas que están a nuestro alrededor, que también pueden estar o deben estar observando. Es decir, que Santiago comienza formulando en este primer versículo, el 14, dos preguntas directas que solo pueden ser contestadas con una respuesta negativa. La fe sin obra es inútil. Fe sin obra es inútil para el hombre, ya que no puede darle salvación. ¿Significa esto que la fe no salva al hombre? Pablo escribe: pero al que no obra, si no me confía en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Es decir, ¿está diciendo Pablo una cosa y Santiago otra? No es eso lo que está ocurriendo, de ningún modo. Lo que sucede es que Santiago está mirando una de las caras de la moneda llamada fe, y Pablo está mirando la de las obras.
En otras palabras, Santiago explica el lado activo de la fe y Pablo está explicando el lado pasivo de la misma. En cierto sentido, los escritores dicen la misma cosa, aunque contemplan la fe desde dos perspectivas diferentes. Pablo se dirige a los judíos que buscan obtener la salvación obedeciendo la ley de Dios. A estos Pablo le dice, no son las obras de la ley, sino la fe en Cristo lo que trae salvación. Es decir que no es por lo que ustedes hagan, sino que tienen que enfocarse en reconocer a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, para que usted pueda experimentar los beneficios y la gracia actuando en su vida y de esa manera puede ser salvo. Por el contrario, Santiago se dirige a sus lectores y hace una observación. Está hablando de personas que ya tienen fe, de personas que ya han aceptado a Jesucristo. Santiago le está escribiendo ¿a quién? A los que fueron dispersados. ¿De dónde? De la iglesia. Ya eran personas que eran creyentes. Por lo tanto, a ellos Santiago le está diciendo, ustedes lo que necesitan es, no solamente ustedes han creído, sino que ustedes tienen que ahora exteriorizar, mostrar que ustedes tienen fe. Es decir, en su actuar, en su devenir, en su ir y venir, ustedes tienen que estar mostrando esa creencia o poniéndola en práctica. Es decir, que su fe tiene que estar manifestada en la práctica. Y ese es algo que muy interesante que debemos de subrayar y tener presente. Es decir, fe sin obras. ¿Qué quiere decir San Santiago cuando habla de la fe? Por cierto, no se está refiriendo a una afirmación doctrinal ya llamada confesión de fe, tal como el testimonio del Señor Jesucristo. La diferencia entre confesar la fe por medio de la confesión, por ejemplo, recitar el credo apostólico, es decir, yo creo en Jesucristo, mi Salvador personal y lo reconozco, y confesar activamente nuestra fe en palabra, pues es ese proceso de confesión y que inicia la salvación de una persona. Es un proceso meramente, pudiéramos decir, intelectual, una experiencia donde usted de pronto abre sus ojos y la fe llena su vida. Pero tiene que comenzar a avanzar, y ese es el devenir de las obras. Es decir que esto es lo que Santiago tiene en mente cuando está haciendo o formulando esta pregunta. ¿De qué sirve, hermanos míos, que uno afirme que tiene fe? Es decir, que usted ha creído, usted diga, sí, yo creo. Usted le pregunta a una persona, dice, ¿tú crees en Dios? La gente dice, sí, yo creo en Dios, pero no viven acorde a lo que Dios dice. Eso es lo que Santiago está haciendo énfasis, es que usted tiene no solamente que responder afirmativamente a esta pregunta, creo en Dios, sino que usted tiene que demostrar. Por eso la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Y a ese fruto es que Santiago está apuntando cuando señala esta pregunta. Es decir, Santiago dice, si uno afirma que tiene fe, no escribe, si un hombre tiene fe, dice, si uno afirma que tiene fe, Santiago da a entender que la fe de esta persona en particular no es entonces una confianza genuina en Jesucristo. De hecho, la proclamación de que este hombre hace de fe está vacía. Es decir, es alguien que dice, yo creo en Dios. Pero hasta ahí, no va a la iglesia, no ayuda a nadie, no ora, no lee la Biblia. Es decir, él afirma una cosa, pero su actuar va por otro camino, por un sendero diferente. Si una persona se limita entonces a sentir por el camino oscuro, se limita a sentir con la cabeza y decir, sí, yo creo, a esta afirmación doctrinal, su fe es una fe intelectual, estéril, es una fe vana. Entonces, de hecho, usted dice, bueno, sí, él dice que cree, pero él nunca, no hay ninguna razón para confirmar lo que él dice. Es decir, él lo dice y uno no va a estar, discrepando con la persona, pero no hay nada que manifieste de que la persona es así. La fe en Dios por medio de Jesucristo es una certeza que fluye dentro de nuestros corazones y emana en nuestra mente y se traduce como en hechos. Cuando una persona viene a los pies de Jesucristo,
usted ve que enseguida hay un cambio, hay una interacción diferente, hay cosas que dejas de hacer, hay otras que comienza a hacer que antes no hacía. Es decir, ha ocurrido un cambio. Y entonces uno puede decir, hay una verdadera conversión en esta persona que a la cual estamos mirando. Recordemos que esto es lo que dice Juan cuando le escribe escribe Apocalipsis, refiriéndose específicamente a la iglesia de Éfeso. Han caído de su primer amor. Es decir, dicen que ellos creen, pero no están haciendo nada al respecto de confirmar o de expresar esa creencia. Y Santiago está llamando la atención que la iglesia actual debe estar enfocada, debe estar, de tener como meta que uno pueda estar viviendo su fe, es decir, demostrando lo que uno cree en el día a día. Es decir, una fe vibrante en palabra y obra, ejecutada por amor a ¿quién? Por amor a Dios, nuestro prójimo. Dios no nos salva, pero uno quiere que otras personas, y usted comienza a obrar, comienza a interactuar. Cuando miramos los versículos siguientes, Santiago continúa esta línea de preguntas. Dice, ¿de qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano, a una hermana desnudo o sin el alimento necesario, le dice, vaya en paz, caliéntase y coman, y no le dan lo que necesitan para su cuerpo? Es decir, usted dice que usted es creyente, pero de pronto ve una persona con estas características que describe en los versículos que tenemos ante nosotros, el 15 dice, y usted no hace nada al respecto. ¿Dónde está entonces tu fe? Santiago está abordando, fíjense, le está escribiendo a personas creyentes, a la iglesia universal, personas creyentes, ya habían creído en Jesucristo, ahora necesitan entonces que las personas con las cuales ellos interactúen observen que hay una manera diferente cuando alguien vive acorde a esas creencias y a esas doctrinas. Esas son las obras que Santiago está haciendo, está expresando o tiene en mente. Palabras sin obras. Para Santiago la fe y el amor van juntos. Van juntos. Ya miramos hace un tiempo el buen samaritano. Es una persona que entendió que debía ayudar. Bueno, aquí la persona que ha creído en Jesucristo entiende que debe hacer algo, en correspondencia a ese Dios tan grande que le ha salvado y que tanto le ama. Es decir que Santiago recurre a una ilustración muy vívida, a alguien que no es extraño ni un vecino, sino a un hermano y una hermana. Es decir, ahí está tu amigo, la persona que está a tu lado, tu vecino, personas que tú interactúas con ellos. Un día tienen necesidad, un día tienen aquí, las expresiones son hambre y carencia de vestido, de ropa, para cubrir la frialdad típica de esa región. Bueno, ¿qué haces entonces? ¿Qué haces entonces si tú no dices que tienes mucha fe, pero no accionas? Y eso es lo que Santiago está queriendo decir. Estos hermanos y estas hermanas del Señor pertenecen a la familia de los creyentes. Es decir que lo que Santiago nos está exhortando es que miremos con expectación a los miembros de la iglesia y que estemos dispuestos a ayudar a las personas necesitadas. Esas son las obras de las que Santiago se refiere. Santiago escribe que el hermano y la hermana están sin ropa, es decir, pobremente vestidos, y que tienen necesidad de un alimento diario. La situación de esta gente es desesperada. Ayer estuvimos entregando alimentos, una cantidad tremenda de personas pues pasaron buscando su alimento. Bueno, ¿por qué pasaron? Porque les hacía falta. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Colaborar, contribuir a esa acción. Es decir que debemos actuar como voceros de las palabras que decimos. Es decir, fíjense, nuestra boca habla y dice que creemos en Cristo, pero nuestras acciones también deben hablar y decir exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sin palabras, sin sonido, pero tienen que decir exactamente lo mismo. Si no, pues estamos actuando serán una fe hueca,
Es decir, es una fe que no tiene fruto. Esto es bien interesante que estemos. Aquí dice que Dios vaya contigo, es decir, que vea la buena aventura, a ver qué pasa, a ver cómo Dios te ayuda. Pero si tú eres un hijo de Dios, si ese es tu hermano, si esa es tu hermana, tú debes contribuir en algo. No estamos diciendo que te eches toda la carga, todo el peso. Estamos diciendo que tú contribuyas. Pero si tú contribuyes un poco y otro hermano contribuye un poco y otro poquito, finalmente, ¿qué pasa? Que esa necesidad va a ser cubierta. Y eso es lo que Santiago nos está queriendo decir. Es decir, que cuando opina, dice, ve en paz. Está resumiendo quizás un dicho popular. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. ¿Es esto cierto? ¿Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos? No. Dios ayuda a todo el mundo. Y de hecho, las manos de Dios y el accionar de Dios es la iglesia. Eres tú y soy yo en este mundo. Y somos los que estamos ejecutando esa gracia del Señor. Pudiéramos decir, una expresión un poco más terrenal. Es decir, que el hermano y la hermana hambriento y tembloroso, ellos tienen que esforzarse para salir adelante de su situación. Dice, caliéntense y sacien. Ellos tienen que trabajar para lograrlo. Si el hermano y la hermana afligida por la pobreza solamente se esforzarán, tendrían suficiente para comer y suficiente ropa para vestir, y Dios los bendeciría. No siempre es así. Hay veces que hay crisis que sobrepasan nuestra fuerza, y ahí es cuando viene el accionar de la iglesia del Señor Jesucristo. La ironía de esta situación que nos presentan estos versículos es que muchas veces hablamos en nuestra propia vista, pero consideramos que la persona tiene suficiente para salir adelante, para proteger su cuerpo, para alimentarse. Sin embargo, estamos de esa manera diciendo que nuestra fe es una fe vacía, es decir, no le cuesta nada y no tiene un sentido para los oyentes. Continúa Santiago enfatizando, si esta persona no hace nada acerca de esas necesidades físicas de su hermano o de su hermana, dice Santiago, ¿de qué vale su fe? Una pregunta muy fuerte. ¿De qué vale su fe? ¿De qué vale lo que tú dices? Si en la hora de actuar tú no actúas conforme a lo que tú dices. Entonces, ¿de qué vale? Es lo que Santiago nos está queriendo decir. Es decir, que en otras palabras nos está hablando, nos está diciendo que la fe debe mostrar sus frutos. Y es lo que dice el versículo siguiente de esta primera sección. Dice, lo mismo pasa por la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Completamente muerta. Santiago está mirando que cuando uno viene a los pies de Jesucristo y lo acepta como su Señor y Salvador, ya hemos descrito ese cambio tremendo, pero ese cambio tremendo nos impulsa a actuar. No es que lo veamos como una necesidad, sino que lo miramos como una fuerza naciente que nos va encaminando y llevando a emplear tiempo. Por ejemplo, estamos hablando del alimento y del vestido por lo que el texto nos está diciendo. Es decir, nos lleva, por ejemplo, el trabajo de los ángeles, las personas que vienen y de manera voluntaria están ahí haciendo bolsas durante toda la semana. Esa es una forma en la que ellos están diciendo, bueno, ¿cuál es tu fe? Bueno, mira, aquí está. Aquí le estoy viniendo todos los días, estoy sirviendo al Señor, pero estoy entregando bolsas porque es lo que el Señor quiere. Esta persona está necesitada y yo estoy contribuyendo, estoy mostrando parte de esa fe. Es decir que cuando se refiere entonces al concepto de fe muerta, quiere decir que a veces los cristianos proclaman el evangelio del Señor sin tener en cuenta para nada las necesidades físicas de sus oyentes. Y no quiere decir que nos vamos a convertir en un evangelio social, porque tiene que haber para ello primero un cambio en la persona y una aceptación y un reconocimiento de Jesucristo. Tiene que haber un buen enfoque doctrinal. Todo eso va a la par, pero necesariamente cuando la iglesia del Señor
tiene estas características, va a estar sirviendo a la comunidad y sirviendo a las demás personas. Y eso es importante. Es decir, que es importante que le hablemos a la gente acerca de la salvación, pero algunas veces parece olvidar, o parece que nos olvidamos de la gente empobrecida, lo que le hace falta ropa y comida, para hacer que el evangelio sea relevante. Al menos que las palabras vayan juntas. Es decir, la fe y la acción, las obras, como son llamadas en esta epístola, la predicación del evangelio entonces va a ir creciendo. Recordemos en la iglesia primitiva, cuando todo aquel grupo se convierte al Señor y comenzó a haber discrepancias o problemas en la distribución diaria de los productos. Tuvieron que nombrar a los diáconos, pero ahí estaba, ¿qué estaba pasando? Una iglesia ferviente que crecía, pero que a la vez también se ocupaba de las necesidades de su comunidad y de su gente. Estaba en una preocupación cuidadosa, amorosa. Si no es así la fe, dice Santiago, entonces es muerta. Esa es la definición que está haciendo. Al enseñar la parábola del sembrador, Jesús se distingue entre una fe transitoria y una fe verdadera. La fe transitoria es la semilla sembrada sobre el terreno rocoso. De pronto está ahí, puede que crezca, pero las aves del campo vienen y ¿qué? La comen. Y si la comen, no está, la quitaron. Es decir, que no hay fruto, es una fe muerta. No tiene raíz, dura poco tiempo. Esas son las personas que a veces usted la ve que de pronto aceleran como muy rápido, están en todo y de pronto se desvanecen. Bueno, esa es la descripción de esta parábola. Una fe así termina muerta inevitablemente. En contraste, la verdadera fe es como la semilla que cae en buen terreno y produce como una cosecha abundante, a 100 por 1. La verdadera fe está firmemente enraizada en el corazón del creyente y no se puede deslindar entre lo que cree y cómo actúa. Es decir, están entrelazadas, están unidas la fe y las obras. Es decir, las obras son consecuencia de esta fe, pero están unidas, están mezcladas, están en un amasijo a veces imposible de separar. Particularmente en este versículo, el escritor está contrastando la fe que está viva con la fe que está muerta. Describe una fe vibrante y les recuerda a aquellas personas, por ejemplo, la fe de Abraham. Abraham ofreció a su hijo Isaac y usa el sinónimo muerto. La fe sin obra es estéril. Qué importante. Cuando hablamos de la fe muerta, que este versículo nos habla, la fe está muerta, pero todavía es fe. Tiene la oportunidad de levantarse, pero es inútil, carece de valor. Un ejemplo de fe tiene que ver con el rey Agripa en los profetas. A causa de los dones culturales, Agripa reconoció el contenido del libro profético del Antiguo Testamento. Pablo afirma que Agripa creía a los profetas, pero la fe intelectual es una fe muerta, es una fe de estudio, es una fe cultural, no es una fe que está vívida, que está actuando. Y a eso es lo que Santiago nos está llamando la atención, a que no seamos así, es decir, que no seamos unos teóricos. Nos está diciendo que nuestra obligación es tener una respuesta práctica a cada una de las cosas que hacemos. En segundo lugar, cómo vivir nuestra fe actuando acorde a la firmeza de nuestras convicciones. Hace falta firmeza en nuestras convicciones. ¿Cómo lo hacemos? Le invito ahora a buscar los versículos del 18 al 22 de esta misma sección. Y Santiago dice: sin embargo, alguien puede objetar: uno tiene fe y otro las obras. Así habrá que responderle: muéstrame tu fe sin las obras, y yo en cambio por medio de las obras te mostraré mi fe. Es decir, lo que está hablando es de la manera en que su fe se refleja. Este argumento no debe preocuparnos por este momento si Santiago debate con una persona real
o una persona imaginaria. Él desarrolla un argumento. Alguien dice, tú tienes fe y yo tengo obra. Esta persona no quiere decir que Santiago tiene fe y que la otra persona tiene obra. No es lo que él quiere decir. No hay quien hable, se refiere a dos personas. Uno afirma que tiene fe y otro afirma que tiene obra. Separan la fe y las obras. Supongamos entonces que una persona solo tiene fe y otra solo tiene obra. Es lo que hace separar en este ejemplo que nos está poniendo. En este caso posible, dice tener fe, llega a Dios más prestamente que solo tiene obra. Por eso, a causa de su fe, se considera superior a la otra persona que carece de fe, pero que tiene obra. Santiago rehúsa aceptar una división entre fe y obra. Son indisolubles. Ya hemos venido desarrollando la idea. Es un amasijo, todo está unido. Fe y obras. La verdadera fe no puede existir separada de las obras. No puede existir. Y las obras aceptables ante los ojos de Dios no pueden ser hechas sin fe. Hay mucha gente que puede hacer buenas obras, buenas cosas, pero aceptada delante de Dios tiene que haber fe. Si no, no es válida. Es decir, es imposible entonces que pueda existir una división entre una cosa y la otra, entre fe y obra. Santiago entonces lanza un desafío al fondo de este versículo. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por lo que hago. Vale decir que Santiago quiere ver qué tipo de fe posee su interlocutor. Si la fe no ha echado raíces en el corazón, dicha fe no puede llegar a hacer nada. Es una fe como hueca, estéril, vana, inservible, no tiene valor. Lo contrario es la verdadera fe, la que es inseparable, unida al amor. Unida al amor. Pablo resume este punto cuando le escribe también a la iglesia de Gálatas en el capítulo 5, versículo 6. Lo único que cuenta es la fe que se expresa por medio del amor. Mire qué versículo tan interesante Pablo hace para salvar cualquier tipo, porque estos versículos han sido objeto de mucha discrepancia y demás. Bueno, qué tremendo Pablo dice. La única que cuenta es una fe que se expresa por medio del amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. La única que cuenta es esa. ¿Por qué? Porque no hay manera de que una persona pueda tener una fe genuina, verdadera, y que no tenga una manifestación en acciones, en amor de esa fe. No puede existir. ¿Qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que usted tiene dentro, la fe que tiene usted dentro, ¿usted cómo la exterioriza? Actuando, ayudando, sirviendo, siendo parte. ¿Qué es eso? Obras. El interlocutor de Santiago ofrece un argumento adicional. Dice que la fe no es necesaria. Aboga por un cristiano práctico. Es decir, hay que dice, bueno, lo mío es hacer. Lo mío es hacer. Argumenta que hacer buenas obras es más importante que una determinada doctrina. Y todavía lo vemos en la actualidad. Mucha gente dice, no, lo que hace falta es ayudar y contribuir. Yo no voy a la iglesia, no soy creyente, pero yo ayudo. No se da cuenta que las suyas son llamadas de caridad, pero nada tienen que ver con la obra de gratitud que se origina de un corazón agradecido. ¿Por qué creyente hace? Porque Dios lo hizo con él. Esa es la clave de todo este dilema que estamos analizando y estudiando en este tiempo. Dice, evidentemente Santiago va entonces a mostrar cómo se refleja nuestra fe en la conducta. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Esto qué cosa es? Una persona que de manera intelectual cree en eso. Ahora, dice Santiago, una afirmación muy fuerte, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, que lo está equiparando, lo está igualando a este tipo de personalidades. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Mas quiere saber, Santiago se dirige a todos los que intenten separar la fe de las obras. No pueden ir separadas, tienen que ir juntas, y es el énfasis que estamos teniendo. Es decir, nuestra fe va junta
a la manera en la cual actuamos. Los desafíos muestran una verdadera fe sin obra y otros aparte de la fe. Luego les dice que les mostrará su fe por medio de la conducta. O sea que todo el que hace la fe, ese es el ingrediente principal. Así como un motor produce poder a causa de la corriente eléctrica que fluye en su interior, de un mismo modo, un cristiano produce obras verdaderas. ¿Por qué? Por esa relación de la gracia del Señor, conectado a la fuente de la gracia y llenos de su Espíritu, es que podemos continuar haciendo obras conforme a la voluntad del Padre Celestial. Es decir, no hay manera en la cual se pueda ver una dicotomía, una separación entre una cosa y la otra. Es resultado de, y eso es bueno que lo tengamos pues muy bien claro. Oímos un eco de la enseñanza de Jesús que dice, un buen fruto es cortado y tirado al fuego. Aquellos que hablan, pero actúan, pero no actúan, son los que de ellos Jesús dice: nunca os conocí, alejados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Es decir, estaban haciendo cosas, pero no la estaban haciendo con esa bendición, con esa gracia que viene de lo alto. Por eso, la fe sin obra es muerta. Es lo que Santiago nos está queriendo decir. En este capítulo, Santiago se refiere a dos clases de fe: la fe verdadera y la fe fingida. Ya lo hemos estado mirando. La primera es la que caracteriza al verdadero creyente, es decir, aquel que actúa con sabiduría. La segunda es una demostración de ortodoxia, muestra de afirmaciones doctrinales, de protocolos y demás, pero que no está llena de ese sentido palpable de la presencia de Cristo en la vida de un ser humano, de una persona. Es decir, por eso los judíos necesitaban algunos credos, pero ¿cómo actuaban? Si actuaban no en correspondencia a lo que decían, pues entonces su fe estaba pues dañada. Debemos recordar que, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, el Señor tu Dios es uno, es lo que ellos decían, y muchos lo creían, pero no es cuestión de decirlo y de creerlo, es cuestión de decirlo, creerlo y actuar en correspondencia a lo que uno está diciendo. Sin esa obra, entonces la fe se convierte en una recitación de oraciones, de proverbios, de seguir preceptos, pero no es eso. Estamos hablando un poco más allá. Santiago está diciendo: ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Hasta los demonios creen eso. Así que no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Pero lo cierto es que ningún ángel caído puede reclamar para sí la salvación en base a esta fe puramente objetiva. De modo similar, si creemos así, nuestra fe va a ser intelectual y no tiene un énfasis importante. Es verdadero y es necesario. Su fe no es más que una pretensión. En otras palabras, repetimos, está muerta. Es lo que Santiago nos viene diciendo. La persona que tiene el conocimiento de Dios es uno, tiene una verdadera fe, pero hasta los demonios entienden eso. Es necesario entonces vivir eso. Esa es la gran diferencia. Por eso la Biblia nos manda que seamos hacedores de la palabra y no meramente oidores olvidadizos. Y eso es lo importante que tenemos que tener claro. ¿Quieres evidencia? Dice Santiago. Escudriñen las escrituras y aprendan que la fe sin las obras es estéril. Y toma por ejemplo como ejemplo a Abraham, el padre de los creyentes, y considera también el relato de Raab. Más adelante lo vamos a mirar ahora en los versículos 21 y 22. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó en sus obras y que la fe fue completa por las obras? Dos ejemplos: Abraham y Isaac, bien diferentes el uno del otro, ¿no? Muy diferentes el uno del otro. En cualquier ocasión en que los judíos discutían el tema de la fe, se volvían inevitablemente a la fe de Abraham. Por eso Abraham es conocido también como el padre de la fe. Tanto en las escuelas de los rabinos judíos
como en la literatura desde el periodo intertestamentario, como en el Nuevo Testamento, el judío trata el tema de la fe relacionado con Abraham. Para ser un judío que escribe a los judíos cristianos, Santiago entonces sigue esta misma línea, nuestros antepasados Abraham. Sin embargo, no está enfatizando la estirpe física ni el orgullo de ser parte de la raza judía. Está enfatizando el concepto de justicia, resultado de la fe de Abraham. Abraham fue considerado justo a los ojos de Dios porque confió en él hasta el punto de sacrificar, de querer sacrificar o de obedecer en el sacrificio de su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Este incidente lleva a Abraham a soportar la prueba de la fe. La prueba de la fe. Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, cuchillo en mano, va Abraham a ejecutar ese sacrificio. Está a punto de clavar el instrumento de ejecución en la garganta de Isaac, cuando de pronto Dios intervino y dice: ahora sé que temes a Dios. Abraham demostró su fe. ¿Cómo lo hizo? Actuando. ¿Cómo lo hizo? Actuando. Hasta ese momento Dios sabía su corazón, conocía todas las cosas. Él creía en Dios, había caminado con él. Tanto Santiago como Pablo designan el resultado de la fe de Abraham como justicia. Vale decir que Abraham disfrutó de una recta relación con Dios y obtuvo la aprobación de Dios durante toda su vida. Dios declaró justo a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 6. Santiago alude que Abraham se preparó en obediencia. Y dice Romanos: hemos estado diciendo que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Romanos 4:9. En otras palabras, todo judío espiritualmente alerta conocía la historia del triunfo de la fe en su relación con Dios. Su fe y sus obras, en el caso de Abraham. Aquí Santiago enfrenta a su adversario y abre las escrituras. Señala el relato de Abraham ante el altar de sacrificio. Ve que aquí hay una prueba definitiva, una prueba contundente de fe y obra. Fe y obra, juntas, relacionadas. La una fluye naturalmente a la otra. ¿Qué llevó a Abraham a obedecer? La fe que tenía en Dios. Creía que Dios podía resucitar a su hijo Isaac, su hijo único, querido, aún de entre los muertos. Abraham, el padre de los creyentes, hizo lo que tenía que hacer. ¿En base a qué? A su fe. En base a su fe. Su fe fue completada. ¿Por qué? Porque la mostró en la práctica. Con toda intención, Santiago habla acerca de este patriarca tan querido por el pueblo judío y por otras culturas también. Es suficiente y Abraham pues tiene toda esta trascendencia y todo este sentido. Pero en el caso de Rahab se habla un poco más, porque Rahab, ¿qué era? ¿Qué era Rahab? Una ramera. Abraham era la cúspide del pensamiento, pero el judío puede decir: pero yo no puedo llegar a esa altura de Abraham, yo todavía no estoy a ese nivel. Abraham a veces miramos a los personajes bíblicos como alguien que está muy por encima, pero Rahab estaba muy por debajo. Pero a Rahab también creyó en Dios y también creyó que podía. ¿Y qué hizo? Aún en detrimento de su propia vida, ¿qué hizo? Guardó a aquellos espías, los escondió, y también que mostró lo que ella creía. ¿Qué le está mostrando a judío? Que no solamente a alguien encumbrado en la historia judía, sino también a alguien que está por debajo puede de igual manera mostrar por su fe las obras y cómo él está en las manos de Dios. En tercer lugar, debemos actuar acorde a las escrituras en seguridad de nuestras creencias. Miremos los siguientes versículos. Y se cumplió las escrituras que dicen: Abraham creyó en Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dice Santiago, Abraham fue llamado amigo de Dios porque Dios cumple promesas. Dios cumple las promesas. En otras palabras, la fe y las obras no son idénticas, no son iguales, pero se entrelazan, se mezclan.
pero tampoco pueden ser separadas, no pueden ser separadas. Y es importante que miremos estos versículos bajo este concepto. Son como la raíz y la planta, siempre unidas. Una planta tiene que tener ¿qué? Raíces. Si no tiene raíces, no tiene planta. Si no tiene Es decir, planta, no tiene planta, no tiene raíz. no tiene raíces. Ahí hay y son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. Son partes de la Tienen misma vida cosa. diferente. Exactamente. Entonces es bueno que tengamos ese contexto. Siempre unidas y sin embargo diferentes. Cada una tiene su propia función. No obstante, forman una unidad. Y eso es lo que no podemos olvidar. Dios no le acredita justicia al hombre por el conocimiento intelectual que éste puede tener en Dios. Dios justifica al hombre cuando éste confía plenamente en Dios y demuestra su amor por Dios. Escucha obedientemente la palabra de Dios y actúa en consecuencia. Y de eso, el mejor ejemplo que Santiago puede encontrar es el de Abraham. Eso hizo cuando su fe y su obediencia se preparó para sacrificar a su amigo Isaac. El versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este es un versículo que a veces puede generar un poco de discrepancia, porque algunos intentan decir que está hablando acerca de que por lo que hagamos es que vamos a ser justificados, y no es lo que está diciendo Santiago. Está diciendo de este mismo amasijo que hemos estado expresando, las obras son una consecuencia de que de haber creído en Jesucristo como su único y personal Salvador. Se completan, puede ser, en las obras, es lo que está queriendo demostrar Santiago. Abraham, él ha demostrado convincentemente que cualquiera que apele a las Escrituras verá que Abraham actuó en base a ¿qué? A su fe. Actuó en base a ¿qué? A lo que él creía. Si no hubiese actuado. Santiago nos dice que Abraham fue justificado por su fe y sus obras. No, fue justificado por su fe. Dios justifica al pecador. Es decir, el pecador nunca puede justificarse por obra. Es por gracia. La justificación, ¿cómo es? Por gracia. No es por obra. Tampoco el hombre puede confiar solamente en la fe y ya que las obras, la fe sin obra es muerta. Es decir, volvemos al concepto de hay que mirarlo todo como una parte unida. Está muy mezclada. Primero que hay la raíz para que la planta pueda tener los nutrientes. Esa raíz se llama fe. Cuando usted confiesa en Jesucristo como su único y personal Salvador. Pero luego la planta brota y el fruto de ella son las obras. Es decir, es consecuencia de ¿qué? De esa fe. Es decir, obras y fe van juntas, no pueden ser separadas. Es decir, no se pueden separar los hechos y las acciones de nadie. Dios justifica al pecador que está espiritualmente vivo y que demuestra su confianza y su obediencia en el Señor. Esa es la verdadera fe que Santiago está queriendo mostrar. Los versículos 25 y 26 dicen: así Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y lo envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe. Contrasta en el caso de Abraham, ya hemos hablado un poquito de ello. El padre de los creyentes es un ejemplo notable de fe y de obras, pero podemos objetar diciendo: no somos como Abraham. Es cierto que Abraham demostró su fe, pero en el caso de Rahab, ya hemos dicho que era ella una prostituta. Hay un gran contraste entre Abraham y Rahab, un gran contraste entre uno y el otro, por lo que ellos hacían y cómo actuaban. Abraham era un hebreo llamado por Dios para ser padre de los creyentes. Rahab era gentil. Ya usted puede mirar que hay diferencias. Unos habitaban en el antiguo Jericó, destinada ¿a quién? A la destrucción por el ejército israelita. Recordemos que la ciudad de Jericó era anatema, es decir, iba a ser todo destruido. Como hombre, Abraham es la cabeza que representa al pueblo de Dios. Abraham, después de ser llamado por Dios de Ur de los Caldeos, dio prueba de obediencia y actuó por lo menos por 3 décadas. Sin embargo, Rahab no hizo lo mismo. Mientras que Abraham estaba haciendo una cosa, posiblemente Rahab estaba en sus deleites y en sus acciones. Abraham y Rahab también tienen mucho en común. Abraham mostró hospitalidad a los tres
bienes celestiales que iban a aquel inicial de Manrec, y Raab con los espías que llegaron a Jericó. Ambos vivieron como extranjeros en su pueblo. Abraham moraba entre los cananeos y Raab entre los israelitas. Y finalmente se mencionan a los dos como antepasados de Jesús. Y este es de manera magistral como Santiago nos está mostrando, nos está explicando que la fe de Raab es igualada por sus obras. Protege a los espías, los esconde en el techo y de esa manera los baja por una cuerda. Conocemos bien la historia bíblica en ese sentido, pero entendemos que la fe que está viva se expresa por obras hechas en obediencia. ¿Con obediencia a quién? A la palabra de Dios. Abraham le creyó a Dios, Raab creyó a Dios. Ambos actuaron en base a esa creencia. Abraham salió de su tierra, de su parentela, fue capaz de sacrificar a su hijo. Raab fue capaz de creerle a Dios, saber lo que venía y de esa manera salvar también a él y su familia y ser parte de la genealogía de Jesucristo, de la estirpe real, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bendición, qué tremendo lo que Santiago nos está queriendo decir. Por lo tanto, tenemos que estar seguros que debemos actuar o caminar de acuerdo a nuestra fe, actuando de acuerdo a nuestras creencias, actuando de acuerdo a nuestras creencias. En segundo lugar, actuando acorde a nuestras convicciones. Y en tercer lugar y último, actuando con seguridad de esas creencias. Eso es lo que nos va a permitir mostrar nuestra fe en acción. Oremos. Padre, te damos gracias por esta porción de la Escritura que hemos estado compartiendo. Gracias por la manera en que tú nos instruyes, nos preparas y nos bendices. En el nombre de Dios oramos. Amén. Amén.